Buen día con todos, mi nombre es Nicolás Núñez, pertenezco a la Universidad Técnica del Norte, mi carrera es Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación y hoy les voy a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema en forma de tabla donde figuran todos los elementos químicos que se conocen, sistemáticamente ordenados, de acuerdo a sus números atómicos, en orden creciente. Están dispuestos en 18 columnas verticales por grupos de elementos de similares propiedades, pues poseen igual valencia atómica. Estos grupos son los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, los pertenecientes a las familias del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, del hierro, del cobalto, del níquel, del cobre, del zinc, los térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Cuenta además con 7 filas o periodos horizontales, donde se colocan los elementos por su masa similar, aunque tienen diferentes propiedades. En resumen, la tabla periódica nos sirve para encontrar de una manera más fácil todos los elementos químicos. Hola, ahora hablemos sobre los usos que le damos a la tabla periódica. Pues bien, empecemos. La tabla periódica nos va a permitir tanto saber y conocer sobre los elementos químicos, así como también sobre sus características y propiedades. Estas características se van a repetir en diferentes grupos de los elementos, o van a ser muy similares entre ellos. Estos grupos son los metales, los no metales, los metaloides y los gases nobles. Estos grupos y los elementos que los conforman van a tener características muy similares, como pueden ser estas, el punto de fusión o el punto de ebullición, entre otras cosas más. La tabla periódica también nos va a presentar otros datos, que también son muy importantes, como es su número atómico, masa atómica, el elemento y un símbolo. Estos elementos han ido siendo descubiertos durante el transcurso de la historia y nos han permitido conocer diferentes aleaciones con las que podemos trabajar con ellos. Estos elementos son importantes en nuestra sociedad, ya que nos permiten un uso apropiado de ellos para diferentes situaciones. Por ejemplo, el plutonio nos permite trabajar con rayos X y, por desgracia, en bombas. Hablemos, por ejemplo, del oro. Este es un metal muy precioso, muchos lo hemos visto. Nos permite formar aleaciones con otros metales para hacerlos mucho más resistentes, así como también es un buen conductor. Del cobre. El cobre este es un excelente conductor, lo usamos a diario en instalaciones eléctricas. Ya hablaremos sobre otro tema. Muchas gracias. Y ahora les voy a hablar sobre la historia de la tabla periódica. ¿Desde dónde empezamos? Vamos a empezar desde antes de Cristo, quizá, quién sabe, en los tiempos de Aristóteles. Bueno, los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda la materia se resumían en solo 4: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de la experimentación física-química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, de la más natural, fue la clasificación por masas atómicas. Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre los elementos agrupados en el trío que denomina triadas. La triada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone evidencia que las masas de uno de los 3 elementos de la tríada es intermedia. En 1850, recién, pudimos contar con unas 20 triadas para llegar a la primera clasificación coherente. En
62. Jean Croustic, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, James Croustic y Newlands, químico inglés, anuncia la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta ley es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Mendeleev, químico ruso, presenta su primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta que la clasificación de los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente y los grupos horizontales. Así los elementos de la misma familia están juntos. Para poder aplicar la ley en que él creía cierta, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos. Él estaba convencido de que un día esos lugares vacíos que correspondían a las masas atómicas 45, 68, 70 y 108 confirmaron esta convicción. Él consiguió además prever las propiedades químicas de los tres elementos que fallaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos. Entre 1875 y 1886, estos 3 elementos, galio, escandio y germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades predecidas. Sin embargo, aunque de la clasificación de Mendeleev marca un claro progreso, contiene ciertas anomalías. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente actualizada. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondieran directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica. En su capa más externa, como el de comportamiento químico, está principalmente dictado por las interacciones de estos grupos electrones de la última capa. De aquí, de hecho, de que hay elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Mi nombre es Steven Flores. Les voy a presentar un poco de cómo se conforma la tabla periódica. Como podemos ver, la tabla periódica tiene metales ligeros, elementos de transición, no metales y los gases NOx. Aparte de esto, tiene un bloque denominado familia, de familia 1A, 2A, y continuamos por acá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. En la familia 1A está conformada por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio. En la familia 2A podemos ver que se encuentra el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Acá, a continuación, en la familia 3A está el boro, aluminio, galio, indio y el talio. En la familia 4A está el carbón, el silicio, el germanio, el estroncio y el plomo. En la familia 5A, el nitrógeno, el fósforo, el arsenio y el antimonio junto con el bismuto. En la familia 6A está el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. Acá podemos ver que en la familia 7A está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. También hay una familia, como podemos ver aquí, está bien acá, el 1B, está el cobre, la plata, el oro. En la familia 2B está el zinc, cadmio y el mercurio. En la familia 3B
podemos ver que está el escandio, el litio, el lutencio y el laurelio. En la familia 4B está el titanio, el zirconio, el hafnio. En la familia 5B está el vanadio, el niobio y el talio. En la familia 6B está el cromo, el molibdeno, el tungsteno. En la familia 7B está el magnesio, el tecnecio y el renio. En la familia 8 está el hierro, el rutenio, el osmio. En la familia 8 igual está el cobalto, el rodio, el iridio. En la familia 7 está el níquel, el paladio y el platino. Como podemos ver, cada elemento en esta tabla se organiza por un número atómico que se encuentra aquí. Se organizan de menor a mayor. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, el hidrógeno tiene el número atómico 1. Acá el helio tiene el número atómico 2. Acá el litio tiene el 3. El berilio tiene el 4 y así sucesivamente. También la tabla periódica tiene ¿cómo es? Se los caracteriza de una forma diferente. Como por ejemplo, vemos que en los no metales hay los alcalinos. Todos estos son alcalinos, menos el hidrógeno que pertenece a otros metales. Los de ¿cómo es? Los alcalinos estéreos podemos ver que tiene el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Toda esta parte de aquí son metales de transición o elementos de transición. Acá podemos ver que hay unos metales lantánidos y los actínidos. Todo esto desde aquí hasta acá. También podemos ver que hay también podemos ver que tenemos los metaloides, que están compuestos por el boro, silicio, germanio, el estaño, el arsénico, el antimonio, el telur. Los demás, de aquí a acá, son otros metales. Aquí podemos ver que hay los halógenos y aquí podemos ver los gases nobles. Pues eso sería la composición de la tabla y